Tengo 62 años y recién ahora entiendo que mi vida entera fue una mentira cuidadosamente construida. Me llamo Elena y esta mañana, mientras guardaba la ropa limpia de mi esposo en su closet, encontré algo que jamás debí ver. Un sobre manila escondido entre sus camisas de vestir. Adentro había documentos de una cuenta bancaria que desconocía por completo. Una cuenta con más dinero del que jamás habíamos tenido juntos en 40 años de matrimonio. Y mi nombre no aparecía por ningún lado. Mis manos temblaban mientras revisaba cada página. Depósitos mensuales, retiros constantes, transferencias a nombres que no reconocía. Todo firmado por Ricardo, mi esposo. El hombre que durante 4 décadas me había dicho que apenas teníamos para sobrevivir. El mismo que me negaba dinero para arreglar la gotera del baño porque no alcanzaba. El que me hacía sentir culpable cada vez que necesitaba algo. Volví a guardar el sobre exactamente donde lo encontré. Mis piernas apenas me sostenían cuando bajé las escaleras. Ricardo estaba en la sala, viendo las noticias como cada mañana, con su café en la mano y esa expresión de indiferencia que había confundido con tranquilidad durante tantos años. ¿Está listo el desayuno?, preguntó sin mirarme. En 5 minutos. Respondí con una voz que no parecía mía. Me encerré en la cocina. Necesitaba pensar. Necesitaba entender. Pero sobre todo, necesitaba fingir que todo estaba bien. Al menos por ahora. Preparé los huevos revueltos que le gustaban. Corté la fruta. Serví el jugo. Cada movimiento era automático, mientras mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Y 40 años. 40 años criando a nuestros 3 hijos. 40 años manteniendo esta casa impecable. 40 años administrando cada peso como si fuera el último. Comprando lo más barato. Remendando ropa. Negándome a mí misma cualquier capricho. Y ahora descubría que todo ese sacrificio había sido innecesario. Peor aún, había sido una farsa. «El café está frío», se quejó Ricardo desde el comedor. Calenté más agua sin decir nada. Mi silencio no era sumisión, era cálculo. Esa tarde, cuando Ricardo salió a sus reuniones de negocios que ahora cobraban un nuevo significado, marqué el número de mi hijo mayor, Sebastián. Necesitaba hablar con alguien, pero apenas dijo «Hola». Escuché voces en el fondo. «Mamá, estoy ocupado». «¿Qué necesitas?» «Solo quería saber cómo estás». «Hijo». «Bien, mamá. Te llamo luego». «¿Sí?» Colgó antes de que pudiera responder. Intenté con Patricia, mi hija del medio. Buzón de voz. Con Miguel, el menor. Mismo resultado. Mis hijos, esos niños que había cargado en mi vientre, amamantado, desvelado cuando estaban enfermos, llevado a la escuela cada día durante años, ahora no tenían 5 minutos para su madre. Pero esa noche sí contestaron cuando los llamé. Los 3, para decirme que irían a cenar el domingo, que necesitaban hablar conmigo de algo importante. El tono de sus voces era idéntico. Formal, distante, ensayado. ¿Pasó algo?, pregunté. «Nada, mamá. Solo queremos verte», dijo Patricia, pero había algo raro en su voz. El domingo llegó con una sensación de peso en el pecho que no me había abandonado desde el hallazgo del sobre. Preparé el almuerzo como siempre. El pollo que le gusta a Sebastián. Las papas que adora Miguel. La ensalada especial de Patricia. La mesa estaba perfecta. Yo no. Llegaron puntuales, los 3 con sus parejas. Besaron mi mejilla con esa cortesía mecánica que se le da a una tía lejana. No a una madre. Ricardo los recibió con abrazos. Palmadas en la espalda. Sonrisas amplias. Yo era prácticamente invisible. Durante el almuerzo hablaron de sus trabajos, sus planes, sus vidas. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie notó que apenas probé bocado. Nadie vio que mis manos temblaban cada vez que levantaba el tenedor. Después del postre, Sebastián carraspeó. «Mamá, papá, tenemos que hablar de algo». Mi estómago se contrajo. Ricardo dejó sus servilletas sobre la mesa con calma absoluta, como si ya supiera lo que venía. «Los 3 hemos estado hablando», continuó Sebastián mirando a sus hermanos.
y creemos que ya es hora de que papá tome decisiones sobre su patrimonio. La palabra patrimonio resonó en mis oídos. ¿Patrimonio? El mismo patrimonio que supuestamente no existía. Papá ha trabajado toda su vida, intervino Patricia. Merece disfrutar de lo que construyó sin preocupaciones, y nosotros queremos asegurarnos de que todo esté en orden para cuando... Bueno, ya sabes. Miguel asintió. Los tres me miraron como esperando mi bendición. Como si yo fuera una simple espectadora en esta obra de teatro que habían ensayado sin mí. ¿Y yo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Tú qué, mamá?, preguntó Sebastián con genuina confusión. ¿Nadie va a preguntar mi opinión? Mamá, esto es entre papá y nosotros, dijo Patricia con esa paciencia condescendiente que se usa con los niños. Son asuntos financieros. Tú nunca te has interesado en esas cosas. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No era mi corazón. Era algo más profundo. Era la última hebra de la ilusión que había mantenido durante décadas. Nunca me han dejado interesarme, respondí. Ricardo se rió. Una risa corta, despectiva. Elena, no empieces con dramas. Los niños solo quieren ayudar. Antes de continuar, si esta historia te está atrapando, suscríbete. Lo que viene cambia absolutamente todo. ¿Ayudar a quién, papá?, pregunté, y el veneno en mi voz sorprendió incluso a mí. ¿A ti o a ellos? El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Las nueras y el yerno se miraron incómodos. Mis hijos intercambiaron miradas de exasperación. Ricardo me observó con ojos entrecerrados. Elena, ¿y estás cansada?, dijo con esa voz suave que siempre usaba para hacerme quedar como la loca de la familia. Ve a descansar. Nosotros terminaremos de hablar aquí. Y eso fue todo. Me despidieron. De mi propia mesa. En mi propia casa. Donde había cocinado, limpiado, servido durante 4 décadas. Me levanté. No dije nada. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Desde arriba podía escuchar sus voces. Ahora relajadas, riendo incluso. Estaban cómodos ahora que yo no estaba. Podían hablar libremente. Me acosté en la cama mirando el techo. Las manchas de humedad formaban figuras que antes me había entretenido identificando. Ahora solo veía lo que eran. Daños que Ricardo nunca había querido reparar. Porque, ¿para qué gastar dinero en la casa de una esposa cuando se tiene otra cuenta secreta? No sé cuánto tiempo pasó. Escuché que se fueron. Escuché que Ricardo subió, se cambió y volvió a salir. Escuché el silencio de la casa vacía. El mismo silencio que había sido mi compañía durante años mientras criaba sola a esos niños que ahora me excluían de su conspiración financiera. Pero ya no iba a quedarme callada. Ya no iba a seguir siendo invisible. Al día siguiente, mientras Ricardo dormía su siesta sagrada de la tarde, volví a su closet. Esta vez no me limité al sobre. Revisé cada cajón, cada bolsillo, cada rincón. Y encontré más, mucho más. Había otro sobre, más pequeño, con una carta escrita a mano, fechada 2 meses atrás. La letra era elegante, femenina. Comenzaba con mi amor y terminaba con tuya siempre, Lorena. En medio, planes para un viaje que nunca me había mencionado. Referencias a nuestro futuro juntos. Promesas de días felices, cuando por fin seas libre. Oh, ¿libre de qué? ¿De mí? Seguí buscando. Encontré recibos de restaurantes caros, de hoteles, de regalos que jamás llegaron a mis manos. Encontré fotos guardadas en una vieja billetera. Ricardo con una mujer más joven, ambos sonriendo en una playa que no reconocí. 40 años. 40 años y nunca fuimos juntos a la playa porque no teníamos dinero para vacaciones. Mi respiración se aceleró. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Pero no lloré. El llanto era un lujo que ya no podía permitirme. Necesitaba pensar con claridad. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Bajé las escaleras con cuidado. Ricardo seguía roncando en el sofá. Su celular estaba sobre la mesa de centro, como siempre. Nunca lo protegía con contraseña porque... ¿quién iba a revisarlo? ¿Su esposa sumisa que ni siquiera entendía de tecnología? Lo tomé con manos temblorosas
y entré al baño. Cerré la puerta con seguro. Abrí sus mensajes. Lorena. Ahí estaba. Cientos de mensajes. Años de conversaciones, planes, promesas. Burlas hacia mí. Comentarios sobre mi edad, mi cuerpo, mi ignorancia. Ricardo riéndose de mí con esta mujer que parecía conocer cada detalle de mi vida. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue encontrar un grupo de chat llamado Asuntos Familiares. En él estaban Ricardo, Sebastián, Patricia y Miguel. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Hablaban sobre mí como si fuera un problema que resolver. Discutían cómo manejarme cuando Ricardo finalmente presentara los papeles del divorcio. Cómo asegurarse de que yo no reclamara más de lo que merezco. Mamá nunca trabajó, escribió Sebastián. No puede esperar la mitad de todo. Es lo justo, respondió Patricia. ¿Tía papá se sacrificó tanto? Miguel había puesto un emoji de pulgar arriba. Ricardo había escrito: no se preocupen, tengo todo cubierto. ¿Ella no vaya a saber que la golpeó? Leí cada mensaje 2 veces. 3, 4. Necesitaba estar segura de que era real, que no estaba alucinando, que mi esposo y mis 3 hijos realmente estaban planeando despojarme de todo mientras yo cocinaba para ellos, lavaba su ropa, sonreía en las fotos familiares. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. «¿Elena? ¿Estás bien ahí adentro?» La voz de Ricardo sonaba impaciente. «Sí, ya salgo», respondí, sorprendida de lo firme que sonó mi voz. Borré el historial de mensajes abiertos. Limpié las huellas del teléfono con papel higiénico. Respiré profundo 3 veces antes de abrir la puerta. Ricardo estaba ahí, con el ceño fruncido. «¿Dónde está mi teléfono? ¿No lo dejaste en la mesa?», pregunté pasándole el celular que llevaba escondido en el bolsillo de mi delantal. «Lo encontré en el piso. Se te debe haber caído». Lo tomó sin decir gracias y volvió a la sala. Yo me quedé parada en el pasillo, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que él lo escucharía. Pero había algo más fuerte que el miedo. Era una claridad fría, cortante. Por primera vez en 40 años, veía las cosas exactamente como eran. Y por primera vez en mi vida sabía exactamente lo que tenía que hacer. No iba a gritar. No iba a confrontarlos. No todavía. Iba a ser más inteligente que ellos. Más paciente. Más cuidadosa. Esa noche preparé la cena favorita de Ricardo. Le serví con una sonrisa. Le pregunté por su día. Me mostré interesada, atenta, la esposa perfecta que había sido siempre. En él no notó nada diferente. ¿Por qué lo haría? Nunca me había visto realmente, pero eso estaba por cambiar. A la mañana siguiente, después de que Ricardo salió, llamé a una abogada. Me temblaba la voz cuando expliqué que necesitaba asesoría hipotética sobre derechos matrimoniales. Ella fue amable, paciente, y me dio información que me hizo sentir simultáneamente poderosa y furiosa. 40 años de matrimonio me daban derecho a mucho más de lo que Ricardo pensaba. Mucho más de lo que mis hijos creían. Pero necesitaba evidencia, necesitaba documentos, necesitaba estar preparada. Comencé a tomar fotos de todo lo que encontraba. Los estados de cuenta, las cartas, los recibos. Compré un teléfono prepagado que escondí en el fondo de mi cajón de ropa interior. Creé cuentas de correo que nadie conocía. Empecé a documentar cada conversación. Y cada desaire, cada momento en que me trataban como un mueble más de la casa. Pasaron 2 semanas. Actuaba normal. Demasiado normal, quizás. Pero ellos estaban tan absortos en sus propios planes que no notaron nada. Hasta que un viernes por la tarde, Ricardo llegó más temprano de lo usual. Yo estaba en la sala, revisando unos papeles que había impreso en la biblioteca pública. Alcancé a esconderlos bajo un cojín del sofá justo cuando entró. «Elena», dijo, y había algo diferente en su tono. Algo urgente. «Necesitamos hablar». Mi corazón se detuvo. Me miró fijamente, y por un segundo pensé que lo sabía, que había descubierto mis investigaciones, que todo se había acabado antes de empezar. Pero lo que dijo fue peor. «He decidido que es momento de que tengamos una conversación seria sobre nuestro futuro».
Se sentó frente a mí. Juntó las manos. Respiró profundo, como preparándose para algo difícil. Toda una actuación. Tengo 65 años, Elena. Tú tienes 62. Ya no somos jóvenes. Y he estado pensando que tal vez ya es hora de que cada uno siga su propio camino. Ahí estaba. La bomba que había estado esperando desde que leí esos mensajes. Pero escucharlo en voz alta, ver su cara mientras lo decía con esa falsa tristeza, era diferente. ¿Qué estás diciendo exactamente? Pregunté, aunque sabía perfectamente qué estaba diciendo. Creo que deberíamos divorciarnos. El silencio llenó la sala. Él esperaba lágrimas. Súplicas. Quizás un colapso nervioso. Cualquier cosa menos lo que hice. Sonreí. No fue una sonrisa grande. Apenas una curva en mis labios. Pero fue suficiente para que su expresión cambiara de falsa compasión a confusión. ¿Elena? ¿Sabes qué? ¿Ricardo? Tienes razón. ¿Qué? Tienes razón. Tal vez sea tiempo de que cada uno siga su propio camino. Se quedó mirándome como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Estás de acuerdo? Completamente, respondí, manteniendo la calma que había practicado frente al espejo durante días. De hecho, creo que es la mejor idea que has tenido en años. Eso no era lo que esperaba. Lo vi procesando, tratando de encontrar el truco, la trampa, pero yo solo lo miraba con serenidad. Bueno, bien, dijo finalmente recuperando la compostura. Me alegra que seas razonable. Pensé que sería más complicado. No tiene que ser complicado, dije. Podemos manejar esto como adultos civilizados. Exacto. Asintió, visiblemente aliviado. Mira, ya hablé con un abogado y él puede preparar los papeles. Tú podrías quedarte con la casa. Yo me llevaría mis cosas y... Alto, lo interrumpí. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Yo también voy a consultar con un abogado, para que todo sea justo para ambos. La expresión de alivio se evaporó de su rostro. ¿Tu abogado? Claro, es lo correcto, ¿no? Quiero asegurarme de entender bien mis derechos. Los dos merecemos una representación justa. Elena, no necesitas gastar dinero en eso. Mi abogado puede manejar todo y... No. Sonreí otra vez. Insisto, si vamos a hacer esto bien, vamos a hacerlo transparente. Total, no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Lo vi tragar saliva. Por supuesto que no. Perfecto. Entonces mañana voy a buscar representación legal. Y una vez que ambos tengamos nuestros abogados, podemos sentarnos a dividir todo de manera equitativa. 40 años de matrimonio. Debe haber bastante que dividir. Nosotros nunca... Tú sabes que nunca tuvimos mucho. Tartamudeó. Bueno, veamos qué dicen los papeles, ¿no? Estoy segura de que con todo documentado podremos llegar a un acuerdo justo. Ricardo se puso de pie bruscamente. Tengo que salir, dijo. ¿A dónde? Asuntos que atender. Y se fue sin más explicación, dejando la puerta abierta tras él. En cuanto escuché su auto alejarse, saqué mi teléfono secreto y marqué a la abogada. Señora Morales, necesito verla urgente. Mi esposo acaba de pedir el divorcio y necesito actuar rápido. Venga mañana a primera hora, respondió. Y traiga toda la evidencia que haya recopilado. Esa noche no dormí. Organicé cada foto, cada documento, cada prueba que había recolectado. Lo guardé todo en una memoria USB que escondí en un lugar donde Ricardo nunca buscaría. Dentro de una caja de tampones en el baño. Y a la mañana siguiente, él actuaba normal. Demasiado normal. Silbaba mientras se preparaba el café. Me sonrió cuando bajé a desayunar. Estaba radiante. Pensaba que había ganado. Buenos días, Elena. ¿Dormiste bien? Como nunca, respondí con sinceridad. Mira, he estado pensando sobre lo de ayer. No tenemos que apresurarnos con los abogados y todo eso. Podemos tomarnos nuestro tiempo, hacerlo tranquilo. No, Ricardo. Dijiste que querías el divorcio. Yo estoy de acuerdo. Ahora hay que hacerlo bien y rápido. No tiene sentido alargar las cosas. Casi podía ver los engranajes girando en su cabeza. Esto no iba según su plan. Pero no podía retractarse sin parecer sospechoso. Como quieras, murmuró. Salí de casa a las 9 en punto.
Le dije que iba al supermercado. En cambio, conduje hasta el despacho de la señora Morales. No, ella era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño impecable y ojos que no perdían detalle. Me recibió en una oficina llena de libros de leyes y me ofreció café que acepté con manos temblorosas. «Cuénteme todo», dijo. Y lo hice. Le conté sobre el sobre que encontré, sobre la cuenta secreta, sobre Lorena, sobre los mensajes de mis hijos, sobre los 40 años de mentiras. Mientras hablaba, ella tomaba notas meticulosas, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Cuando terminé, abrí mi bolso y saqué la memoria USB. «Aquí está todo», dije. Cada prueba que pude recopilar. Ella conectó la memoria a su computadora. Pasaron minutos de silencio mientras revisaba archivo tras archivo. De vez en cuando hacía pequeños sonidos de sorpresa o desaprobación. Finalmente levantó la vista. «Señora Elena», dijo con voz firme. Su esposo cometió un error grave al subestimarla. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho. No era felicidad, era algo mejor. Era poder. ¿Qué tan grave? Con esta evidencia, podemos demostrar ocultamiento de bienes, infidelidad y mala fe en el manejo de los recursos matrimoniales. Usted no solo tiene derecho a la mitad de todo, tiene derecho a reparación por los daños causados. ¿Y mis hijos? La pregunta dolió al salir de mi boca. Ellos no son parte del matrimonio. Pero si en algún momento se demuestra que participaron activamente en el ocultamiento de bienes o en un plan para defraudarla, eso podría tener consecuencias legales. «No quiero hacerles daño», susurré. «Solo quiero justicia». «A veces son la misma cosa», respondió ella con gentileza. «Pero primero necesitamos asegurar sus derechos. Voy a preparar una solicitud de congelamiento de activos. Ninguna cuenta, ninguna propiedad podrá ser transferida o vendida sin orden judicial. Su esposo no podrá mover nada sin que lo sepamos. ¿Cuánto tiempo tomará? Puedo tener la solicitud lista hoy mismo. Mañana ya a primera hora la presentaremos al juzgado». Salí de esa oficina sintiendo que caminaba sobre nubes. Por primera vez en décadas, alguien me había escuchado. Alguien me había creído. Alguien estaba de mi lado. Cuando llegué a casa, Ricardo ya había vuelto. Estaba en su estudio, hablando por teléfono. Su voz sonaba tensa, preocupada. Cerró la puerta cuando me vio llegar. Guardé las bolsas del supermercado que había comprado para mantener la fachada. Preparé el almuerzo. Me moví por la casa como siempre. La esposa invisible que todos habían dado por sentado. Pero ya no era invisible. Ya no era la que se quedaba callada. Era una mujer que sabía exactamente lo que valía y estaba lista para reclamarlo. El teléfono de la casa sonó esa tarde. Era Sebastián. «Mamá, papá me contó que están pensando en divorciarse». «Así es». «¿Estás bien? Suenas extraña». «Estoy perfectamente bien, hijo». «Mira, mamá, sé que puede ser difícil, pero es lo mejor. Papá merece ser feliz. Todos merecemos ser felices», respondí. «Exacto. Y no te preocupes por nada. Nosotros vamos a ayudarte a buscar un lugar donde vivir. Algo modesto, pero cómodo. Papá va a ser muy generoso. Qué considerado de tu parte pensarlo, Sebastián. Pero no será necesario». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ya tengo asesoría legal. Y que voy a reclamar exactamente lo que me corresponde por 40 años de matrimonio». Silencio al otro lado de la línea. «Mamá, no hagas esto más complicado de lo que tiene que ser». «No lo estoy complicando, hijo. Solo estoy protegiendo mis derechos. Papá dijo que ibas a ser razonable. Y lo soy. Completamente razonable». Colgó sin despedirse. 5 minutos después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricia. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» «Sebastián me dijo que contrataste un abogado». «Una abogada», corregí. «Y sí, lo hice. Esto es ridículo. Papá solo quiere lo mejor para todos». «¿Lo mejor para todos o lo mejor para él?» «No seas dramática. Tú nunca eras entendido de dinero ni de negocios. Deja que los que saben manejen esto». Algo en su tono,
Ese desprecio casual encendió una chispa de furia en mi pecho. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te interesó mi opinión sobre algo? Mamá, no sé a qué viene esto, pero viene a que durante 30 años los crié, los alimenté, los vestí, sacrifiqué todo por ustedes. Y ahora que su padre decide descargarme como un mueble viejo, ustedes están de su lado sin siquiera preguntarme mi versión. No es así, mamá. No. Entonces dime, ¿sabías de la cuenta secreta de tu padre? ¿Sabías del dinero que haya estado escondiendo todos estos años? Otro silencio. No sé de qué hablas. Claro que sabes. Todos saben. Todos menos yo, aparentemente. Mamá, estás confundida. Tal vez deberías descansar y... No estoy confundida, Patricia. Por primera vez en mi vida veo las cosas con perfecta claridad. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban, pero no de miedo. De rabia contenida durante demasiado tiempo. Y Ricardo entró a la cocina justo en ese momento. ¿Con quién hablabas? Con tu hija. ¿Y? Y nada. Solo poniéndonos al día. Me observó con desconfianza. Los niños están preocupados. Dicen que estás actuando raro. ¿Raro cómo? Como si... no sé. Como si fueras otra persona. Lo miré directo a los ojos. Tal vez es que nunca conociste realmente a la persona que soy. Esa noche, mientras Ricardo dormía, bajé a su estudio. Necesitaba una cosa más. Sabía que guardaba documentos importantes en su escritorio, pero nunca había revisado qué exactamente. Siempre había respetado su espacio, su privacidad. ¡Qué ironía! El cajón principal estaba cerrado con llave. Busqué en su chaqueta, en sus pantalones. Encontré un llavero con varias llaves pequeñas. La tercera fue la correcta. Dentro había carpetas meticulosamente organizadas, inversiones y propiedades, cuentas bancarias y algo más que hizo que mi sangre se helara. Un testamento, fechado hace 6 meses. En él Ricardo dejaba todo a nuestros 3 hijos, la casa, las cuentas, las inversiones, todo. Para mí solo había una pequeña suma mensual, en reconocimiento a sus años de servicio como esposa y madre. Años de servicio. Como si hubiera sido su empleada. Como si 40 años de amor, sacrificio y entrega pudieran resumirse en una pensión mensual miserable. Y abajo, las firmas de testigos. Sebastián, Patricia, Miguel, mis hijos habían firmado como testigos del documento que me despojaba de todo. Tomé fotos con manos temblorosas. Guardé todo exactamente como estaba. Cerré el cajón con llave. Volví a la cama y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente, la señora Morales presentó la solicitud de congelamiento de activos. A las 3 de la tarde me llamó para confirmar que había sido aprobada. Ninguna cuenta podía moverse. Ninguna propiedad podía transferirse. Todo estaba congelado hasta que el caso se resolviera. Ricardo lo descubrió a las 5 de la tarde. Escuché su grito desde la planta baja. Subí las escaleras y lo encontré en su estudio, con el teléfono en la mano y la cara completamente roja. ¿Qué hiciste?, rugió cuando me vio. Proteger mis derechos, respondí con calma. Congelaste todas las cuentas. No puedo mover ni un peso. Correcto. Y así vas a seguir hasta que se resuelva el divorcio, de manera justa. Justa. ¿Tú sabes lo que es justo? Yo trabajé toda mi vida para ganar ese dinero. Y yo trabajé toda mi vida criando a tus hijos y manteniendo tu casa, sin sueldo y sin agradecimiento. Sin siquiera saber que el dinero que tú supuestamente no tenías estaba escondido en cuentas secretas. No tienes idea de cómo funciona el mundo real, Elena. Tienes razón. No tenía idea. Pero estoy aprendiendo rápido. Se acercó a mí con el dedo índice apuntando a mi cara. Vas a arrepentirte de esto. No retrocedí. Por primera vez en 40 años, no retrocedí ante su furia. No, Ricardo. El que va pues arrepentirse. Eres tú. Su teléfono sonó. Contestó sin dejar de mirarme con odio. ¿Qué?, ladró. Sí, es mi esposa. No tenía idea de que fuera... ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? Colgó y me miró con una mezcla de shock y respeto a regañar. Llevas semanas planeando esto.
desde que encontré tu cuenta secreta, y las cartas de Lorena, y los mensajes con los niños, y el testamento donde me dejas como si fuera una limosnera. Todo el color desapareció de su rostro. Estuviste revisando mis cosas, como tú revisaste mi vida entera y decidiste que no valía nada. El timbre de la puerta sonó. Ambos nos quedamos inmóviles. No esperábamos a nadie. Ricardo bajó a abrir. Yo lo seguí. En la puerta estaba una mujer que reconocí de las fotos. Lorena, más joven que yo, bien vestida, con la confianza de alguien que cree que ya ganó. Ricardo, amor, ¿qué es toda esta historia del congelamiento de...? Se detuvo al verme en las escaleras. ¡Oh! Ricardo se puso pálido. Lorena, este no es buen momento. ¿Ella es tu esposa? Preguntó Lorena mirándome de arriba abajo con desprecio. Soy Elena, dije bajando el último escalón. Mucho gusto. Tú debes ser la razón por la que mi esposo quiere el divorcio. Lorena, vete, urgió Ricardo. Pero Lorena no se movió. Me miró con una sonrisa que pretendía ser dulce, pero que solo mostraba su cruel satisfacción. Mira, Elena, sé que esto debe ser difícil para ti, pero... ¿Difícil? La interrumpí. No, querida. Difícil fue descubrir que mi esposo llevaba años mintiéndome. Difícil fue enterarme de que mis propios hijos conspiraban para despojarme de lo que me corresponde. Esto, en cambio, es bastante simple. Ricardo me ama, dijo ella levantando la barbilla. Y va a estar conmigo. Ya es hora de que aceptes la realidad. Oh, yo acepto la realidad perfectamente. La pregunta es, ¿tú la aceptas? ¿De qué hablas? ¿Ricardo te contó que ahora no puede acceder a ninguna de sus cuentas? ¿Que todo está congelado? ¿Que podría perder la mitad o más de todo lo que tiene? Vi la duda cruzar su rostro por primera vez. Eso es temporal, dijo. Pero su voz había perdido seguridad. Tal vez, o tal vez no. Los juicios de divorcio pueden durar años, especialmente cuando hay ocultamiento de bienes y evidencia de infidelidad. ¿Estás dispuesta a esperar años? ¿Estás dispuesta a que tu nombre aparezca en documentos legales como la otra? Ricardo, dile que se calle, gimió Lorena. Pero Ricardo no dijo nada. Por primera vez, no tenía palabras. Creo que deberías irte, Lorena, dije con la voz más dulce que pude reunir. Este asunto es entre mi esposo y yo, no entre mi esposo y su amante. Se fue dando un portazo. Ricardo se quedó parado en medio de la sala mirando la puerta cerrada como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. ¿Satisfecha?, dijo finalmente. Apenas estoy empezando, respondí. Y en ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señora Elena? Una voz masculina profesional. Sí, soy yo. Habla el licenciado Ramírez, del bufete de abogados que representa a su esposo. Necesitamos reunirnos urgentemente para discutir los términos del divorcio. Miré a Ricardo. Él me devolvió la mirada con ojos llenos de cálculo. Por supuesto, respondí. Pero solo si mi abogada está presente. Naturalmente. ¿Podría ser mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas? Ahí estaré. Colgué. Ricardo y yo nos quedamos mirándonos en silencio. La guerra acababa de declararse oficialmente, y esta vez yo tenía armas. Esa noche ninguno de los dos durmió. Él en su estudio, yo en la habitación. Podía escucharlo hablando por teléfono hasta la madrugada. Planeando, conspirando, buscando la manera de recuperar el control. Pero el control ya no era suyo. Y él apenas estaba comenzando a entenderlo. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Un traje gris que había comprado hacía años y nunca había tenido ocasión de usar. Me maquillé, me peiné, me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo. Pero era una versión de mí que había estado dormida durante 40 años. Y ahora estaba completamente despierta. La señora Morales me recogió a las 9:30. En el auto repasamos la estrategia. Ellos van a ofrecer un acuerdo, dijo. Algo que parezca generoso, pero que en realidad sea una fracción de lo que le corresponde. Van a tratar de presionarla, intimidarla, hacerla sentir que está siendo irracional. ¿Y qué hago? Escuche.
No se comprometa Summerset nada. Y recuerde, usted tiene el poder aquí. Ellos necesitan que usted acepte. Usted no necesita nada de ellos. Las oficinas del bufete estaban en un edificio elegante del centro. Entramos y nos llevaron a una sala de conferencias, donde Ricardo ya estaba sentado junto a su abogado. Un hombre de unos 60 años con traje caro y expresión arrogante. «Señora Elena», dijo levantándose. «Soy el licenciado Ramírez. Gracias por venir». No le di la mano. Solo me senté frente a él con la señora Morales a mi lado. «Vayamos al grano», dijo el licenciado Ramírez. «Mi cliente está dispuesto a ser muy generoso en esta separación. Está ofreciendo dejarle la casa, más una suma mensual considerable para su manutención». «¿Qué suma?», preguntó la señora Morales. Ramírez deslizó un papel por la mesa. La cantidad mensual era ridícula. Menos de lo que Ricardo gastaba en sus salidas con Lorena. Y a cambio, continuó Ramírez, la señora Elena renuncia a cualquier reclamo sobre las demás propiedades, cuentas o inversiones del señor Ricardo. «No», dije simplemente. Ramírez parpadeó. «¿Perdón?». Dije que no. «Señora Elena, le sugiero que piense bien antes de...». «He pensado muy bien durante 40 años», lo interrumpí. «Y la respuesta es no. Quiero la mitad de todo. Cada cuenta, cada propiedad, cada inversión. Todo lo que se adquirió durante nuestro matrimonio». Ricardo golpeó la mesa. «Eso es absurdo. Tú no ganaste ese dinero». «No, yo solo crié a tus hijos. Mantuve tu casa, lavé tu ropa, cociné tus comidas, organicé tu vida social. Cuidé de tus padres cuando enfermaron. Y te di 40 años de mi vida. Pero tienes razón. No gané dinero. Solo hice posible que tú pudieras ganarlo sin preocuparte por nada más». «Señora Elena», intervino Ramírez con voz condescendiente. «Entiendo que esté molesta, pero debe ser práctica. Este caso podría alargarse años. ¿Realmente quiere pasar por eso? Si es necesario, sí. Piense en sus hijos. Esto va a afectarlos. Mis hijos ya tomaron su posición», dije mirando a Ricardo. «Firmaron como testigos de un testamento que me dejaba casi sin nada. Así que no me hable de mis hijos». La expresión de Ramírez cambió. Miró a Ricardo con algo que parecía sorpresa y desaprobación. «¿Es eso cierto?». Ricardo no respondió. «Señora Morales», dijo Ramírez volteando hacia mi abogada. «¿Podemos hablar un momento en privado?». Los dos abogados salieron de la sala. Ricardo y yo nos quedamos solos. El silencio era tan denso que se podía cortar. «Esto no tiene que ser así», dijo finalmente. «Tienes razón. Pudo haber sido diferente. Pudiste haberme respetado. Pudiste haberme incluido. Pudiste haber sido honesto. Te di una buena vida. Me diste una jaula dorada. Y ni siquiera era dorada. Era solo pintura sobre óxido. ¿Y ahora qué? ¿Vas a destruir todo por venganza? No es venganza, Ricardo. Es justicia. Hay una diferencia». Los abogados volvieron. Ramírez se veía visiblemente incómodo. «Señora Elena, hemos revisado la evidencia que su abogada tiene en su poder. Y... bueno, creo que deberíamos programar otra reunión cuando hayamos podido evaluar mejor la situación». «¿Eso significa que reconocen que tengo derecho a más de lo que ofrecieron?», pregunté. Ramírez no respondió directamente. «Significa que esta negociación requiere más tiempo y análisis. Los mantendremos informados». Salimos de esa oficina y la señora Morales casi saltaba de alegría contenida. ¿Vio su cara? Lo agarramos completamente desprevenido. No esperaban que tuviéramos tanta evidencia. ¿Eso es bueno? Es excelente. Ahora ellos van a la defensiva. Y cuando estás en la defensiva, cometes errores. Tenía razón. Esa misma tarde, Sebastián apareció en la casa sin avisar. Entró como una tormenta, con la cara roja de furia. «¿Qué demonios estás haciendo, mamá? Protegiendo mis derechos. Estás destruyendo a la familia. La familia se destruyó sola cuando decidieron conspirar contra mí. Nadie conspiró contra ti. Solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden». «¿En orden para quién, Sebastián?» «Para tu padre y su amante.
Para ustedes tres que firmaron como testigos de un testamento que me dejaba sin nada. Se quedó callado. Eso lo decía todo. ¿Cómo te enteraste del testamento? Tengo mis fuentes. Dije sin dar detalles. Mamá, ese testamento era solo una precaución. ¿Una precaución contra qué? ¿Contra que yo reclamara lo que me corresponde después de 40 años? Tú no entiendes. Papá trabajó muy duro, y yo también. La diferencia es que nadie nunca valoró mi trabajo porque no venía con un cheque de pago. Esto es ridículo. Vas a terminar sola y sin nada. Prefiero estar sola con mi dignidad que acompañada y humillada. Se fue dando un portazo. Patricia llamó 1 hora después. Miguel al día siguiente. Los tres con el mismo mensaje. Que estaba siendo irracional, egoísta, destructiva. Ninguno preguntó cómo me sentía. Ninguno se disculpó. Ninguno pareció considerar ni por un segundo que tal vez yo tenía razón en sentirme traicionada. Pero había alguien que sí me había estado escuchando. Mi hermana menor, Carmen, a quien no había visto en meses. La llamé una noche, necesitando hablar con alguien que no me juzgara. Elena, dijo apenas le conté. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque tenía vergüenza, porque pensaba que era mi culpa, porque... no sé. Escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. Nada. Y voy para allá ahora mismo. Carmen, no es necesario. Calla y prepara café. Llego en 1 hora. Y cumplió. Llegó con una maleta y una determinación férrea. Me quedo contigo hasta que esto se resuelva. Anunció. No vas a pasar por esto sola. Por primera vez en semanas, lloré. No de tristeza, de alivio. Alguien estaba de mi lado. Alguien me creía. Alguien me amaba sin condiciones. Carmen se convirtió en mi ancla. Cuando Ricardo intentaba intimidarme, ella estaba ahí. Cuando los niños llamaban con sus reproches, ella tomaba el teléfono. Cuando yo dudaba, y ella me recordaba por qué estaba haciendo esto. Pasaron 2 semanas. El congelamiento de activos se mantenía. Ricardo tuvo que pedir dinero prestado para sus gastos. Lorena, según me enteré por Carmen que había hablado con una vecina chismosa, había dejado de frecuentar tanto a Ricardo. Aparentemente, un hombre sin acceso a su dinero era mucho menos atractivo. Los abogados programaron otra reunión. Esta vez la oferta era mejor. Mucho mejor. Pero seguía siendo menos de lo que me correspondía. Es una buena oferta, dijo Ramírez. Le recomiendo que la considere seriamente. La consideraré, respondí. Y la respuesta sigue siendo no. Ricardo explotó. ¿Qué más quieres? Te estoy ofreciendo millones. Quiero lo que es justo. Quiero el 50% de todo lo que acumulamos durante nuestro matrimonio. No un peso menos. Vas a tener que probarlo en corte, amenazó Ramírez. Estoy lista para eso, dije. Y lo estaba. La señora Morales había preparado un caso sólido. Teníamos evidencia de cada cuenta oculta, cada mentira, cada traición. Teníamos los mensajes, las cartas, las fotos, el testamento, todo. Pero algo inesperado sucedió antes de llegar a corte. Una mañana, mientras Carmen y yo tomábamos café en la cocina, alguien tocó a la puerta. Era una mujer que nunca había visto antes. Mayor que yo, elegante, con una expresión seria. ¿Señora Elena?, preguntó. Sí. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Beatriz. Necesito hablar con usted sobre Ricardo. Carmen y yo intercambiamos miradas. La hicimos pasar. Lo que Beatriz nos contó cambió todo. Beatriz se sentó en el sofá con la espalda muy recta, las manos sobre su bolso de cuero gastado. Carmen me miró interrogante. Yo asentí, y ella salió discretamente de la sala, pero supe que estaría cerca, escuchando. ¿Cómo conoce a Ricardo?, pregunté. Éramos vecinos hace 20 años, dijo Beatriz. En aquella casa que él vendió cuando ustedes se mudaron aquí. Mi esposo y yo vivíamos al lado. Recordé esa casa. Era más pequeña, en un barrio menos elegante. Ricardo siempre decía que nos mudamos porque estábamos progresando. Ahora me preguntaba cuántas otras mentiras había detrás de esa mudanza. ¿Y por qué viene a verme ahora? Beatriz abrió su bolso y sacó un sobre amarillento.
Lo puso sobre la mesa de centro entre nosotras, porque leí en el periódico sobre su divorcio. Sale en la sección de avisos judiciales. Y supe que tenía que venir. No entiendo. Señora Elena, hace 20 años mi esposo murió. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Fue muy repentino. Teníamos un pequeño negocio juntos. Una ferretería. No era mucho, pero era nuestro. Se detuvo. Tragó saliva. Continuó. Después de su muerte, descubrí que el negocio estaba en quiebra. Había deudas que yo desconocía. Préstamos que mi esposo había sacado y que yo tendría que pagar. Perdí todo. La ferretería, nuestra casa, nuestros ahorros. Lo siento mucho. Dije, aunque no entendía qué tenía que ver conmigo. Durante años no entendí cómo había pasado. Mi esposo era cuidadoso con el dinero. Nunca había sido irresponsable. Pero estaba tan sumida en el dolor y la lucha por sobrevivir que no investigué. Hasta hace 6 meses. Abrió el sobre y sacó documentos. Estaba organizando papeles viejos para mudarme a un departamento más pequeño. Y encontré esto. Extendió las hojas. Eran contratos, acuerdos de préstamo. Y en todos ellos aparecían 2 nombres. El esposo de Beatriz y Ricardo. Eran socios, dijo Beatriz. Ricardo convenció a mi esposo de expandir el negocio, de pedir préstamos grandes, de hacer inversiones arriesgadas. Y cuando todo empezó a colapsar, Ricardo desapareció. Se llevó el dinero que quedaba y dejó a mi esposo con todas las deudas. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. El estrés mató a mi esposo, continuó Beatriz, y ahora había lágrimas en sus ojos. Y Ricardo se fue como si nada. Se mudó a este barrio, a esta casa bonita, con dinero que en parte venía de arruinar a mi familia. ¿Por qué no lo denunció? Lo intenté, pero Ricardo era inteligente. Todos los documentos estaban a nombre de mi esposo. Legalmente, él no había hecho nada ilegal. Solo inmoral, cobarde, destructivo. Y miré los papeles sobre la mesa. Fechas de hace 20 años. Cantidades que coincidían sospechosamente con la época en que Ricardo, supuestamente, progresó en su trabajo. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque cuando leí sobre su divorcio, sobre el congelamiento de activos, sobre las cuentas ocultas, reconocí el patrón. Ricardo no cambió. Sigue siendo el mismo hombre que destruyó a mi familia. Y pensé que usted merecía saber con quién ha estado casada todos estos años. ¿Puedo quedarme con copias de estos documentos? ¿Puede quedarse con los originales?, dijo poniéndolos en mis manos. Ya no los necesito. Hice mi duelo hace mucho. Pero tal vez usted pueda usarlos para protegerse. Después de que Beatriz se fue, Carmen entró a la sala. ¿Escuchaste cada palabra?, asintió. Elena, ese hombre es peor de lo que pensábamos. Llamé inmediatamente a la señora Morales. Le conté sobre Beatriz, sobre los documentos, sobre esta nueva capa de traición que acababa de descubrirse. Esto cambia las cosas, dijo después de un largo silencio. Si podemos demostrar un patrón de conducta fraudulenta, de ocultamiento sistemático de bienes a lo largo de décadas. Elena, esto va más allá de un simple divorcio. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Ricardo podría enfrentar consecuencias legales más serias, y usted tendría aún más fundamento para reclamar no solo la mitad, sino compensación por daños. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa vacía. Ricardo había comenzado a quedarse en un hotel, pensando en todo lo que acababa de descubrir. No solo me había mentido a mí, había destruido a otra familia. ¿Cuántas más habría? Al día siguiente, la señora Morales presentó los nuevos documentos al juzgado. La respuesta del equipo de Ricardo fue inmediata. Solicitaron una reunión urgente. Esta vez nos reunimos en un juzgado, con un mediador presente. Ricardo llegó con Ramírez y otro abogado más. Se veía demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que había pedido el divorcio semanas atrás. El mediador, un hombre calvo de unos 70 años con voz pausada, comenzó la sesión.
Estamos aquí para intentar llegar a un acuerdo sin necesidad de un juicio largo y costoso para ambas partes. Mi clienta está abierta a negociar, dijo la señora Morales, pero solo bajo términos justos y equitativos. Ramírez se aclaró la garganta. En vista de cierta información nueva que ha surgido, mi cliente está dispuesto a mejorar sustancialmente su oferta. Escuchemos, dijo el mediador. La nueva oferta era significativamente mejor. El 40% de todos los activos conocidos, la casa a mi nombre, y una suma considerable como compensación. Es una oferta generosa, dijo el mediador mirándome. Pero no es justa, respondí. Quiero el 50% de todo, incluyendo cualquier activo que aún no haya sido revelado. Ricardo golpeó la mesa. Ya revelé todo. No hay más cuentas ocultas. ¿Como tampoco había cuentas ocultas hace un mes? Respondí. ¿Como tampoco había un asamante? ¿Como tampoco había un pasado destruyendo negocios de socios? Eso no tiene nada que ver con nuestro matrimonio, gruñó. Tiene todo que ver. Demuestra quién eres. Demuestra de qué eres capaz. El mediador levantó la mano. Señora Elena, entiendo su posición, pero debe considerar que un juicio podría tomar años, y no hay garantía de que un juez le otorgue más de lo que se está ofreciendo ahora. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Piense en el desgaste emocional, en el costo, en... Ya pagué 40 años de desgaste emocional, lo interrumpí. Un par de años más no va a matarme, pero vivir sabiendo que me conformé con menos de lo que merezco, eso sí me mataría. Hubo un largo silencio. Ramírez y el otro abogado se miraron. Luego miraron a Ricardo. «Necesitamos un receso», dijo Ramírez. Salieron de la sala. La señora Morales me apretó el brazo. «Lo está haciendo muy bien. No me siento bien. Me siento aterrada. Eso es normal. Pero está haciendo lo correcto». Carmen, que había venido conmigo y esperaba afuera, entró durante el receso. «¿Cómo va?» «No lo sé», admití. «Parte de mí solo quiere que esto termine, aceptar lo que ofrecen y seguir adelante. ¿Y la otra parte?» «La otra parte sabe que si acepto menos de lo justo, habré perdido algo más importante que el dinero. Habré perdido mi dignidad». «Otra vez», Carmen me abrazó. «Entonces ya sabes qué hacer». Cuando regresaron, Ramírez se veía incómodo. «Mi cliente está dispuesto a llegar al 45%. ¿50? Señora Elena, sea razonable». «Soy completamente razonable. Estuve casada 40 años. Durante esos 40 años, todo lo que él ganó fue posible porque yo sostuve todo lo demás. La ley dice que tengo derecho a la mitad. No estoy pidiendo más, solo lo que me corresponde». Ricardo se puso de pie bruscamente. «Esto es un robo. Trabajé cada día de mi vida». «Y yo también», dije sin levantar la voz. «La diferencia es que tú siempre supiste lo que valía tu trabajo. Yo recién lo estoy descubriendo». El mediador suspiró. «Sugiero que ambas partes tomen más tiempo para considerar. Programaremos otra sesión en 2 semanas. Salimos del juzgado. Afuera, el sol brillaba con una intensidad casi ofensiva dada la oscuridad de lo que acababa de vivir. «¿Hice bien?», le pregunté a la señora Morales. «Hizo perfecto. Ahora ellos saben que usted no va a ceder. Y eso cambia completamente la dinámica». Esa noche, Sebastián llamó. Su voz sonaba diferente, más suave, casi avergonzada. «Mamá, necesito hablar contigo». «Habla. ¿Puedo ir a verte? En persona». «¿Para qué? ¿Para convencerme de que acepte menos de lo que merezco?» «No. Para disculparme». Las palabras me tomaron tan por sorpresa que casi dejé caer el teléfono. «¿Qué? ¿Puedo ir?» «Oh, por favor». Llegó 1 hora después. Se veía terrible. Demacrado, con los ojos rojos como si no hubiera dormido en días. Carmen me miró preguntando si quería que se fuera. Negué con la cabeza. Quería que se quedara. Sebastián se sentó en el mismo sofá donde había estado Beatriz días atrás. No sabía dónde poner las manos. «Mamá, yo...» Comenzó y se detuvo. No sé ni por dónde empezar. Por el principio está bien. Cuando papá nos habló sobre el divorcio, nos dijo que era algo mutuo, que tú y él habían llegado a un acuerdo.
Nos dijo que solo necesitaba nuestra ayuda para asegurarse de que todo fuera justo para todos. ¿Y le creíste? Sí. Porque era más fácil creerle que cuestionarlo. Porque si lo cuestionaba tendría que admitir que tal vez papá no era quien yo creía. Y eso daba miedo. ¿Y ahora? Ahora hablé con Beatriz. Me enderecé en mi asiento. ¿Cómo? Me encontró. Investigó. Encontró mi número. Me llamó. Me contó todo. Sobre su esposo. Sobre el negocio. Sobre lo que papá hizo. Y me di cuenta de que no conocías a mi padre para nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Toda mi vida lo admiré. Pensaba que era un hombre trabajador, honesto, que nos dio todo lo que teníamos. Pero era mentira. Todo era mentira. No todo. Dije suavemente. Te quiere. A su manera creo que los quiere a ustedes tres. ¿Pero a ti? ¿Te quiso alguna vez? La pregunta flotó en el aire. No tenía respuesta. No lo sé, Sebastián. Sinceramente, ya no lo sé. Mamá, firmé ese testamento porque papá dijo que era solo una formalidad. Que era para proteger el patrimonio familiar. Nunca me dijo que te estaba dejando prácticamente sin nada. Nunca vi el documento completo. Solo firmé donde me dijo que firmara. ¿Patricia y Miguel también? Sí. Ninguno de nosotros leyó el documento completo. Y eso no es excusa. Deberíamos haberlo leído. Deberíamos haberte preguntado. Deberíamos. Se quebró completamente. Lo siento tanto, mamá. Perdóname. Me levanté y me senté junto a él. Lo abracé mientras lloraba. Mi hijo, mi niño que ahora era un hombre roto, descubriendo que su héroe tenía pies de barro. ¿Patricia y Miguel saben lo de Beatriz? Pregunté. Se lo conté. Patricia no quiere creerlo. Dice que debe haber una explicación. Miguel no sabe qué pensar. ¿Y tú? Yo te creo. Creo a Beatriz. Y creo que estuve terriblemente equivocado contigo. Toda mi vida te vi como alguien que solo estaba ahí, que cuidaba la casa, que hacía la comida. Nunca pensé en todo el sacrificio que eso implicaba. Nunca valoré lo que hacías. Sebastián, déjame terminar. Por favor. Respiró profundo. Quiero que sepas que voy a apoyarte. En lo que decidas. Si quieres pelear por el 50%, yo voy a estar de tu lado. Si necesitas que testifique sobre el testamento, lo haré. Lo que sea que necesites. ¿Y tu padre? Papá tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Nos quedamos sentados en silencio por un largo rato. Carmen entró con café y pan dulce. Y los tres nos sentamos como una familia. Una familia diferente, rota de maneras nuevas, pero tal vez, solo tal vez, con posibilidad de sanar. Pero esa noche, cuando Sebastián ya se había ido y Carmen dormía en la habitación de huéspedes, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. «Hola, señora Elena». Una voz de mujer joven, asustada. «Usted no me conoce, pero trabajo en el banco donde su esposo tiene cuentas. No debería estar llamándola, pero hay algo que necesita saber». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué pasa?» Su esposo estuvo hoy en el banco. Intentó transferir dinero de una de las cuentas congeladas. Obviamente no pudo. Pero, señora, había mucha rabia en él. Escuché cuando hablaba por teléfono afuera. Decía cosas como, si no puedo tenerlo yo, nadie lo tendrá. Y mencionó su nombre. ¿Me está amenazando? No lo sé. Pero me dio miedo. Y pensé que usted debería saberlo. Por favor, no diga que yo la llamé. Podría perder mi trabajo. No diré nada. Gracias. Colgué con las manos temblando. Carmen apareció en la puerta de mi habitación en bata. ¿Qué pasa? Le conté sobre la llamada. Su expresión se endureció. Voy a quedarme en el sofá esta noche, con el teléfono en la mano por si acaso. Carmen, no creo que él... ¿No crees que el hombre que destruyó el negocio de un socio y lo dejó morir de estrés haría algo violento? Elena, despierta. No conoces a este hombre. Ninguna de nosotras lo conocía. Tenía razón. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave y mi teléfono en la mesa de noche. No pasó nada, pero el miedo había entrado a mi vida de una manera nueva. Al día siguiente llamé a la señora Morales y le conté sobre la amenaza implícita.
Voy a solicitar una orden de restricción, dijo inmediatamente. Ricardo no podrá acercarse a usted ni a su casa. Eso no va a empeorar las cosas. Tal vez. Pero su seguridad es más importante que las negociaciones. Si él está haciendo amenazas, necesitamos protegerla. La orden fue aprobada ese mismo día. Ricardo recibió la notificación por la tarde. Media hora después, mi teléfono explotó. Llamadas de Ramírez, de Patricia, de Miguel. Todos preguntando por qué había solicitado una orden de restricción. Como si yo fuera la irracional. Solo contesté la llamada de Patricia. «Mamá, esto es demasiado. Papá jamás te haría daño. ¿Cómo lo sabes? Porque lo conozco». «No, hija, no lo conoces. Ninguna de nosotras lo conocía realmente. Esto se está saliendo de control. Se salió de control el día que tu padre decidió mentirme, engañarme y conspirar para dejarme sin nada. Yo solo estoy respondiendo. ¿Y si te equivocas? ¿Y si papá nunca tuvo intenciones de hacerte daño? Entonces no tiene nada que temer de una orden de restricción». Colgó sin despedirse. Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas amenazantes. No hubo visitas inesperadas. Ricardo estaba cumpliendo con la orden. Pero algo se sentía mal. Demasiado tranquilo. La señora Morales me llamó un viernes por la tarde. «Elena, necesito que venga a mi oficina. Ahora». «¿Qué pasó?» «Solo venga. Y traiga a Carmen». Llegamos media hora después. En la oficina de la señora Morales había otra persona. Un hombre joven con traje oscuro y expresión seria. «Señora Elena, él es el detective Méndez. Tiene algunas preguntas para usted». «Detective, ¿de qué se trata esto?» «Señora, hemos estado investigando las finanzas de su esposo como parte de otro caso. Un caso de fraude financiero. Y su nombre apareció en nuestra investigación. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Mi nombre? No como sospechosa», aclaró rápidamente. «Como posible víctima. ¿Sabía usted que su esposo así ha estado usando su información personal para abrir cuentas y obtener créditos sin su conocimiento?» «¿Qué?» El detective abrió una carpeta y me mostró documentos. Solicitudes de crédito con mi firma. Una firma que no era mía, pero que era muy buena imitación. Cuentas bancarias a mi nombre de las que nunca había sabido. Deudas que supuestamente yo había contraído. No firmé ninguno de estos documentos», dije mirando las hojas con horror. «¿Cuánto debo?» «No debe nada porque usted no firmó esto, pero alguien firmó por usted. Y tenemos razones para creer que fue su esposo. La caligrafía coincide con otras muestras que tenemos de él. ¿Por qué haría eso? Para ocultar dinero», explicó la señora Morales. «Ponía cuentas a su nombre, movía dinero a través de ellas, y si algo salía mal, usted sería legalmente responsable. No él. Pero eso es fraude, suplantación de identidad y varios otros delitos», terminó el detective. «Señora Elena, necesito que me diga todo lo que sepa sobre las finanzas de su esposo. Cada cuenta, cada propiedad, cada transacción sospechosa. Pasamos las siguientes 3 horas hablando. Le conté todo. El sobre que encontré, las cartas de Lorena, los mensajes con mis hijos, la historia de Beatriz, los documentos del testamento. Todo». El detective tomaba notas sin parar. De vez en cuando silbaba bajito o movía la cabeza con incredulidad. «Señora, esto es mucho más grande de lo que pensábamos», dijo finalmente. «Ricardo no solo la defraudó a usted. Hay otras víctimas, otros negocios, otras familias. Hemos estado siguiéndole el rastro durante meses». «¿Meses? ¿Y nunca me contactaron?» «No sabíamos de usted hasta hace poco. Y pensábamos que usted estaba involucrada, que era cómplice. Pero después de hablar con Beatriz y revisar la orden de restricción, entendimos que usted también era una víctima». Carmen me tomó de la mano. La apretó fuerte. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «Ahora vamos a arrestar a Ricardo», dijo el detective guardando sus papeles. «Tenemos suficiente evidencia, y con el testimonio de la señora Elena, tenemos aún más». «¿Arrestar?», repetí. «Probablemente esta misma noche».
Salimos de esa oficina en estado de shock. Carmen manejó de vuelta para casa porque yo no podía. Mis manos temblaban demasiado. Elena, respira. Me decía. Esto es bueno. Es justicia. No se siente como justicia. Se siente como si todo mi mundo se estuviera desmoronando. Tu mundo ya se desmoronó. Esto es solo ver los escombros con claridad por primera vez. Esa noche a las 11, mi teléfono sonó. Era Sebastián. Estaba llorando. Mamá, arrestaron a papá. Lo sé. ¿Tú sabías que iba aquí a pasar? Me enteré hoy. ¿Y no nos avisaste? No podía, hijo. Es una investigación policial. No me correspondía a mí. Silencio. Respiración entrecortada. ¿Qué va a pasar con él? No lo sé. Eso depende de muchas cosas. Patricia está histérica. Miguel no contesta el teléfono. Y yo no sé qué sentir. Parte de mí siente que papá se lo merece. Y otra parte siente que debería estar defendiéndolo. No tienes que elegir ahora mismo. Dije suavemente. Date tiempo. Te amo, mamá. Siento tanto todo lo que te hicimos. Lo sé, hijo. Lo sé. Después de colgar, me senté en las salas a oscuras. Carmen vino y se sentó a mi lado sin decir nada. Solo estaba ahí. Afuera la ciudad seguía su ritmo. Coches pasaban. Perros ladraban. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Mi esposo estaba arrestado. Mis hijos estaban destrozados. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Y yo, de alguna manera, me sentía más viva que nunca. Pero también más asustada, porque ahora venía lo difícil. Reconstruir. Y no sabía si tenía fuerzas para eso. Mi teléfono vibró con un mensaje de la señora Morales. Mañana tenemos que hablar. Hay nuevos desarrollos. Descanse esta noche si puede. Miré la pantalla brillante en la oscuridad. Nuevos desarrollos. Siempre había nuevos desarrollos. ¿Cuándo terminaría esto? ¿Terminaría alguna vez? La mañana llegó con una claridad cruel. Luz directa, sin nubes, exponiendo cada grieta de la casa, cada mancha en las paredes. Así me sentía yo. Expuesta, agrietada y manchada por verdades que no podía desconocer. Carmen preparó café fuerte y tostadas que ninguna comimos. A las 9 sonó el timbre. Era la señora Morales con una carpeta bajo el brazo y expresión grave. «Necesitamos hablar antes de la audiencia de hoy», dijo sentándose en el comedor. «¿Qué audiencia?» Ricardo solicitó fianza. «Hay una audiencia esta tarde. Y el detective Méndez quiere saber si usted está dispuesta a testificar». ¿Testificar contra Ricardo? Sobre los documentos falsos, sobre las cuentas a su nombre. Su testimonio podría mantenerlo detenido mientras se investiga todo. Carmen intervino. ¿Y si testifica? ¿Qué pasa con el divorcio? El divorcio sigue su curso. Son procesos separados. Pero claramente, si Ricardo está en prisión preventiva, cambia la dinámica de las negociaciones. ¿Quieren que testifique para presionarlo? Pregunté. Quiero que testifique porque es lo correcto, respondió la señora Morales mirándome fijo. Porque si no lo hace, él podría salir libre y continuar haciendo daño. No solo a usted, a otras personas también. Pensé en Beatriz, en su esposo muerto, en las otras víctimas que el detective había mencionado. Familias destruidas por la avaricia de Ricardo. Lo haré. La audiencia fue en un juzgado pequeño, con paredes de un verde institucional deprimente. Ricardo entró esposado, flanqueado por 2 policías. Cuando me vio en la sala, su rostro se transformó. Rabia pura. Ramírez estaba ahí, pero con otro abogado penalista que no conocía. Parecían tensos, hablando entre susurros urgentes. El juez, una mujer de unos 60 años con lentes gruesos, revisó los papeles. «Señora Elena, el fiscal dice que usted tiene información relevante para este caso». «Sí, su señoría». «Acérquese». Caminé al estrado. Juré decir la verdad. Y entonces hablé. Les conté sobre los documentos que encontré con mi firma falsificada. Sobre las cuentas que nunca abrí. Sobre los créditos que nunca solicité. Hablé con voz clara, sin temblar, mirando al juez y no a Ricardo. «¿Y usted autorizó alguna de estas transacciones?», preguntó el fiscal. «Jamás». «¿Sabía de su existencia antes de que el detective la contactara?».
No tenía idea. ¿Su esposo alguna vez le pidió permiso para usar su información personal? Nunca. El abogado de Ricardo intentó desacreditarme. Señora Elena, ¿no es cierto que usted y su esposo están en medio de un divorcio conflictivo? Sí. ¿Y no es cierto que usted solicitó una orden de restricción contra él? Sí. Porque me amenazó. Supuestamente amenazó, corrigió el abogado. No es posible que esté exagerando estos documentos para perjudicarlo en el proceso de divorcio. Respiré profundo. Si yo le hubiera querido perjudicarlo, habría inventado algo más simple. No necesitaba que la policía lo arrestara para ganar el divorcio. Ya tenía suficiente evidencia de sus engaños. Esto, señalé los documentos, es real. Y es solo una pieza más de un patrón de fraude que lleva décadas. El juez golpeó su martillo. Suficiente. He escuchado bastante. Señor Ricardo, dada la gravedad de las acusaciones, la evidencia presentada y el riesgo de que continúe cometiendo fraude, se niega la fianza. Permanecerá detenido hasta el juicio. Ricardo explotó. Esto es injusto. Ella me está destruyendo. Todo es mentira. Los policías tuvieron que sujetarlo mientras gritaba. Me miró con un odio tan intenso que sentí que quemaba. «¿Me vas a pagar esto, Elena? Te voy a dejar sin nada». El juez volvió a golpear. «Señor Ricardo, contrólese o añadiré desacato a sus cargos». Se lo llevaron aún forcejeando. El silencio que quedó después era pesado. Salí del juzgado con piernas temblorosas. Carmen me esperaba afuera. «¿Cómo te fue?» Se quedó detenido. Me abrazó fuerte. Por encima de su hombro vi a Patricia parada del otro lado de la calle. Nos miraba. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella desvió la vista y se fue caminando rápidamente. Mi hija. Mi niña. Eligiendo al padre abusador sobre la madre víctima. Dolió más que todo lo que Ricardo me había hecho. Esa noche, Miguel apareció en la casa. No había hablado con él desde que todo explotó. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta. «¿Puedo pasar?» Lo dejé entrar. Se sentó en la orilla del sofá, inquieto. «No sé qué decir», comenzó. «Sebastián me cuenta cosas. Patricia me cuenta otras completamente diferentes. Papá dice que lo traicionaste. Y tú», me miró. «No sé qué creer. ¿Qué te dice tu instinto?» «Mi instinto dice que hay mucho que no sé, que tal vez nunca supe. Es un buen comienzo. Papá realmente hizo todo eso. El fraude, las cuentas falsas, ¿lo de Beatriz?» «Sí. ¿Y nosotros? Sebastián, Patricia y yo. ¿También fuimos parte de su plan?» «Fueron herramientas», dije con gentileza. «No cómplices. Hay diferencia». Asintió despacio. «Patricia está furiosa contigo. Dice que destruiste a la familia». «La familia ya estaba destruida, Miguel. Solo que nadie quería verlo. Sebastián quiere ir a terapia. Dice que necesita procesar todo esto con ayuda profesional. Es una buena idea. ¿Y tú, mamá? ¿Estás bien?» La pregunta era tan simple, tan directa, que casi me hace llorar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó si estaba bien y realmente quiso saber la respuesta? «No», admití. «No estoy bien, pero voy a estarlo». Miguel se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no podía decir con palabras. «Te quiero, mamá. Y lo siento. Siento tanto no haberme dado cuenta. No podías darte cuenta de algo que te escondieron toda tu vida». Después de que se fue, me senté sola en la sala. Carmen había salido a comprar comida. La casa estaba en silencio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Gracias por decir la verdad. Beatriz». Otro mensaje. Este de Sebastián. «Te acompaño al siguiente paso, mamá. Lo que sea». Y luego, sorpresivamente, uno de Patricia. «Necesito tiempo, pero sigo siendo tu hija». No era mucho, pero era algo. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones legales. El detective Méndez encontró más cuentas falsas, más víctimas. El caso contra Ricardo crecía. La señora Morales aprovechó el momentum. Ahora que Ricardo está detenido y sin acceso a sus recursos, su equipo legal está desesperado. Podemos presionar para un acuerdo favorable. Y así fue. Una semana después del arresto, Ramírez solicitó otra reunión.
Mi cliente está dispuesto a aceptar la división equitativa al 50% de todos los activos matrimoniales. Dijo sin rodeos. A cambio, solicita que la señora Elena no testifique en el juicio penal. No. Respondí antes de que nadie más hablara. Señora Elena, dije que no. Voy a testificar porque es lo correcto. Y voy a tomar el 50%, porque es lo que me corresponde. No son negociables. Ramírez miró a la señora Morales buscando apoyo. Ella solo sonrió. Mi clienta ha hablado. ¿Algo más? El 50%. Dejaré a mi cliente prácticamente en la ruina. Debió pensar en eso antes de cometer fraude durante décadas. El acuerdo se firmó una semana después. 50% de todo. La casa quedó a mi nombre completo. Las deudas falsas fueron canceladas oficialmente. Y yo recibí acceso a fondos que nunca supe que existían. No era una fortuna. Ricardo había gastado mucho, escondido más, perdido bastante en malas inversiones. Pero era suficiente. Más que suficiente para vivir con dignidad el resto de mis días. El juicio penal de Ricardo estaba programado para dentro de 6 meses. El fiscal dijo que probablemente enfrentaría varios años de prisión. Mis hijos procesaban todo a su manera. Sebastián iba a terapia religiosamente. Miguel venía a visitarme cada semana. Patricia Cola aún guardaba distancia, pero había empezado a responder mis mensajes con más que monosílabos. Carmen finalmente volvió a su casa, pero me llamaba todos los días. ¿Cómo te sientes?, me preguntó una tarde. Extraña, admití. Libre pero asustada. Aliviada pero triste. Tiene sentido. Todo el sentido del mundo. Una tarde, 2 meses después del arresto, estaba limpiando el closet cuando encontré una caja vieja en el fondo. Fotos de cuando Ricardo y yo éramos jóvenes, recién casados, sonriendo en un parque, abrazados en nuestra primera casa. ¿Ese hombre existió alguna vez? ¿O siempre fue el monstruo que descubrí? ¿O solo que yo estaba demasiado ciega para verlo? Nunca lo sabría. Guardé la caja. No la tiré. Pero tampoco la volví a abrir. El día antes del juicio, la señora Morales me llamó. Ricardo quiere verla. ¿Qué? Solicitó una visita. Dice que necesita hablar con usted. Puede negarse. ¿Qué quiere? No lo sé. Pero tiene derecho a rechazar la solicitud. Pensé en Beatriz. En todas las otras víctimas. En mis hijos destrozados. En los 40 años perdidos. Voy a ir. Dije. Quiero escuchar qué tiene que decir. La prisión olía a desinfectante y desesperación. Me llevaron a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Esperé 5 minutos antes de que entrara Ricardo. Se veía destruido. Delgado, demacrado, con el cabello completamente gris ahora. Ya no era el hombre arrogante que pedía el divorcio. Se sentó frente a mí sin decir nada por un largo momento. «¿Viniste?», dijo finalmente. «¿Qué querías decirme, Ricardo?». Respiró profundo. «Que lo siento». Las palabras flotaron entre nosotros. Vacías. Insuficientes. ¿Eso es todo? Sé que no es suficiente. Sé que nada de lo que diga lo será. Pero necesitaba que lo escucharas de mí. Lo siento, Elena. Por todo. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Al principio fue solo una pequeña mentira. Luego otra. Y otra. Hasta que ya no sabía dónde terminaba la verdad y comenzaba la mentira. Me convertí en alguien que no reconozco. ¿Me amaste alguna vez? La pregunta salió sin que pudiera detenerla. Ricardo me miró a los ojos por primera vez. ¿A mi manera? Sí, pero era una manera egoísta, retorcida. No era el amor que merecías. No. Concordé. No lo era. Los niños te odian por testificar contra mí. No todos. Y los que lo hacen, lo superarán. ¿O no? Pero ya no voy a vivir mi vida preocupándome por lo que otros piensen. Siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Tú te enseñaste a serlo, de la peor manera posible. Pero me enseñaste. Nos quedamos en silencio. No había más que decir. Adiós, Ricardo. Me levanté. Elena me detuvo. Sé que no significa nada, pero estoy orgulloso de ti. Por plantarte. Por luchar. No respondí. Salí de esa sala, de esa prisión, y respiré el aire libre.
Era el cierre que necesitaba. No era el que había soñado. No había lágrimas, ni reconciliación, ni perdón dramático. Solo era el fin. Y el principio. 6 meses después del juicio, me mudé, no lejos. Solo a un departamento más pequeño en un barrio que siempre me había gustado, pero que Ricardo decía que era muy modesto para nosotros. Tenía balcón con vistas hacia un parque. 2 habitaciones. Luz natural todo el día. Era perfecto. Sebastián me ayudó con la mudanza. Miguel pintó las paredes del color que elegí. Un amarillo suave que me hacía sonreír cada mañana. Patricia vino una tarde, tímidamente, con una planta para el balcón. «No sé si te gustan las plantas», dijo sin mirarme a los ojos. «Me encantan», respondí. «Gracias, hija». Nos quedamos paradas juntas en el balcón, mirando el parque. 2 extrañas aprendiendo a conocerse de nuevo. «¿Estás feliz, mamá?», preguntó finalmente. «Estoy en paz», dije, que es mejor que feliz. Ricardo fue sentenciado a 8 años. No apeló. Su abogado dijo que con buena conducta podría salir en 5. No me importaba. Ya no era parte de mi vida. Lorena desapareció antes del juicio. Nadie sabía dónde estaba. Probablemente encontró a otro hombre con dinero que manipular. Beatriz y yo nos hicimos amigas. Nos reuníamos cada 2 semanas para tomar café. 2 mujeres reconstruyendo sus vidas después de ser destruidas por el mismo hombre. ¿Te arrepientes?, me preguntó una tarde. «De haber peleado tan duro. Jamás», respondí sin dudar. «¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberme buscado?» «Para nada». Ver que alguien finalmente lo detuvo me dio un cierre que nunca pensé que tendría. Si esta historia te atrapó hasta aquí, suscríbete. Porque lo que viene es mi verdad más importante. Una noche, estaba sola en mi departamento cuando sonó el timbre. Era Carmen con una botella de vino y una sonrisa enorme. «¿Celebramos?», preguntó. «¿Qué celebramos? Que estás viva, que estás libre, que ganaste». Nos sentamos en el balcón bajo las estrellas. El vino era barato pero delicioso. La compañía era invaluable. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dije después del segundo vaso. «No extraño nada de esa vida. La casa grande, las apariencias, incluso a veces no extraño quién era yo entonces, porque esa Elena estaba dormida», dijo Carmen. «Esta Elena está despierta. Esta Elena está aterrada la mitad del tiempo, pero está viva. Eso es lo que importa». Tenía razón. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. Empecé a tomar clases de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero que Ricardo decía que era una pérdida de tiempo. Descubrí que era terrible pintando, pero que no me importaba. El proceso me hacía feliz. Me uní a un club de lectura. Hice amigas nuevas que no sabían nada de mi pasado. Solo conocían a esta Elena, la que reía fuerte, opinaba sin miedo y tomaba decisiones sin pedir permiso. Sebastián se casó. Me pidió que lo acompañara al altar. Lloré durante toda la ceremonia. Lágrimas de alegría mezcladas con dolor de que Ricardo no estuviera ahí. No porque lo extrañara, sino porque nuestro hijo merecía tener un padre que valiera la pena recordar. Miguel tuvo una hija, mi primera nieta. Cuando la sostuve por primera vez, algo se rompió dentro de mí. Algo viejo y duro que había estado guardado por demasiado tiempo. «Vas a ser una abuela increíble», dijo Miguel. «Voy a intentarlo». «No, mamá, ya lo eres. Patricia y yo nunca recuperamos completamente lo que perdimos, pero encontramos algo nuevo, una relación de adultas. Respeto mutuo. No era lo que había sido, pero era honesto, y eso valía más». Una tarde, 3 años después de todo, estaba en el parque cerca de mi departamento cuando vi a una mujer joven llorando en una banca. Algo en su postura me recordó a mí misma hace años. Me acerqué. «¿Estás bien?». Levantó la vista. Ojos rojos, maquillaje corrido. «Mi esposo». Encontré mensajes en su teléfono, con otra mujer, y cuando lo confronté, me dijo que era mi culpa, que si yo fuera mejor esposa. Se quebró completamente. Me senté a su lado. «Escúchame bien», dije tomando su mano.
Nada de esto es tu culpa. Nada. Y tienes opciones. Más de las que crees. Tengo miedo. Lo sé. Yo también tuve miedo. Pero el miedo no es razón para quedarte en un lugar que te destruye. Le di mi número. Le dije que llamara cuando estuviera lista. Que no estaba sola. No sé si alguna vez llamó. Pero planté una semilla. Como Beatriz la plantó en mí. Así funciona la sanación. De mujer a mujer. De historia a historia. Ahora tengo 65 años. 3 más que cuando encontré ese sobre que cambió mi vida. No soy rica. No soy famosa. No tengo una historia de venganza perfecta con final de película. Pero tengo algo mejor. Tengo mi dignidad. Tengo mi paz. Tengo una vida que es completamente mía. Algunas noches todavía me despierto asustada. Todavía dudo de mis decisiones. Todavía me pregunto si fui demasiado dura o no lo suficientemente dura. Pero entonces me levanto, me preparo café, salgo al balcón y miro el sol salir sobre el parque. Y recuerdo a la mujer que era, invisible, silenciosa, controlada. Y miro a la mujer que soy, visible, con voz, libre. No fue fácil llegar aquí. Hubo días en que quise rendirme. Días en que el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Días en que extrañaba la comodidad de la ignorancia. Pero aquí estoy, de pie, respirando, viva. Y si mi historia le sirve a una sola mujer que está donde yo estuve, si le da el coraje para dar ese primer paso, para abrir ese cajón, para hacer esa llamada, entonces valió la pena. Cada lágrima, cada pelea, cada momento de terror, porque ahora sé la verdad que nadie me dijo durante 62 años. Nunca es demasiado tarde para despertar. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para la justicia. Y nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Me llamo Elena. Tengo 65 años. Y esta es mi historia. No de cómo un hombre me destruyó, sino de cómo yo me reconstruí. Y esa, al final, es la única historia que realmente importa.